Hola, vamos a hablar hoy de la segunda parte de esta asignatura de metodología de la investigación en la educación, pero hay que ver también bases científicas de esa investigación. La investigación científica como proceso especialmente organizado del conocimiento significa la introducción intelectual del hombre dentro de la realidad con el objeto de descubrir nuevos conocimientos que permite dar explicaciones a los hechos y fenómenos que transcurren en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento humano. El programa nuclear de cada investigador consiste en la búsqueda de este conocimiento nuevo, en la investigación de lo desconocido de modo lo más correcta, auténtica y económicamente posible. Importante es que todo el mundo quiere investigar, pero no tienen estas bases para investigar. Y es importante conocer esta base para investigar. Hay que entender que la ciencia, sociedad y desarrollo, que tiene ese enfoque elíptico, y que la investigación científica tiene que ver, en este caso, tributa a la educación educativa a esa investigación científica. Ahora, existe una conceptualización de elementos de investigación, existe proceso, existe una didáctica, elementos didácticos de aprendizaje de cómo investigar, y existe la contextualización que tiene que ver con el contexto, con la parte social, cultural o los elementos que rodean, influyen o afectan lo que va a investigar uno. La investigación científica pues, es una contradicción dialéctica, un objeto de conocimiento y un sujeto cognoscente. Quiere decir, nosotros como investigadores somos el sujeto cognoscente. Y el objeto del conocimiento es el objeto que usted va, que puede ser una situación, un problema determinado a resolver, etc. El objeto de conocimiento demandas de la práctica social y demandas de la ciencia que existen, ¿no? Y los sujetos conocentes son supuestos ontológicos, nosológicos, lógicos y axiológicos, que todos estos supuestos ontológicos, nociológicos, lógicos y axiológicos lo debemos tener nosotros, los investigadores. O sea, nosotros como sujetos conocentes tenemos que también tener dentro como sujeto también estos elementos subjetivos, porque son muy subjetivos los conocimientos que tengo yo de nociología, axiología, etc. Todo esto ocurre en un contexto histórico concreto. O sea, hoy, mañana, pasado. Y cuando ocurre en ese momento histórico. Y nada más en ese, y refleja lo que la sociedad y la cultura y el desarrollo de la ciencia y la técnica esté en ese momento y en ese contexto histórico. La investigación científica es un proceso dialéctico de cambio, de transformación, de construcción del conocimiento científico acerca de la realidad natural y social por el investigador como sujeto cognoscente. Ya vemos que el investigador es un sujeto cognoscente. Se distingue del conocimiento cotidiano por el carácter consciente y metódico de la búsqueda, su sustento en referentes teóricos y metodológicos de partida y la integración de hechos descubiertos en el sistema teórico desde los cuales es posible describir, explicar, predecir y transformar el objeto. O sea, fíjense qué cosa más interesante este concepto de investigación. Ahora, vamos a la investigación educativa. También es un proceso dialéctico de construcción de conocimiento científico, pero multidisciplinar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de educación tenemos que hablar con la psicología, con la filosofía, con la biología, con la cultura y hasta con el medio ambiente. Entonces, por eso es multidisciplinar. Acerca de la realidad educativa como objeto complejo del sistema de ciencia de la educación. Estamos hablando de esa realidad que ocurre en un sistema educativo, en un país, en una comunidad, en una escuela, en un alumno. Y fíjense bien, como objeto complejo del sistema de ciencias de la educación con la finalidad de comprenderla y transformarla en un contexto histórico concreto. Pienso que el investigador no debe quedarse con comprenderla, sino también debe de transformarla en un contexto histórico en este momento o en el momento que nos toque investigar. Sistema de principio de la investigación educativa. Hay que hablar que es una unidad dialéctica entre teorías de la educación, método y la praxis, o sea, la práctica,
Y tiene que ver con la totalidad de todo esto, análisis multicausal, causal. ¿Cuáles son las causas? Análisis causal. Y multi porque son muchas las causas. Una perspectiva dinámica, indiscutiblemente, siempre está en movimiento. Un enfoque contextual depende mucho del contexto social y cultural en la educación, político, económico. O sea, hay muchos elementos que influyen en esa unidad dialéctica entre la teoría de la educación, el método y la praxis, y un sentido humanista. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y no hablamos de paradigma humanista, estamos hablando de sentido humano en la investigación porque estamos trabajando con seres humanos. Ahora, el paradigma de la modernidad, este paradigma actual de la modernidad nos habla de una visión mecanicista, porque es la ética de tener visión antropocéntrica, un modelo de desarrollo social economicista, consumista, y es lo que tenemos hoy en nuestros países neoliberales, en los países capitalistas, y generalmente ese modelo es el modelo que se invierte en la investigación y el que se da basado en la maximización de la producción y el consumo. Y todo esto de tener y consumir es lo que supuestamente la sociedad le dice que es un bienestar, felicidad y libertad. Ese es el nuevo paradigma de la modernidad. Yo no estoy de acuerdo con él, pero es lo que se está dando. El mundo actual, siglo XXI, problemas globales que existen y tendencias de desarrollo contemporáneo. Hay que hablar de disparidades económicas, deuda externa, pobreza crítica, desempleo, explosión demográfica del tercer mundo, porque es incontrolable, no hay una planificación familiar, ¿no? Una urbanización descontrolada. Todo el mundo migra ¿hacia dónde? Hacia las ciudades. Refugiados. Se está viendo con todas las migraciones que hay, de las emigraciones masivas que hay y los refugiados. ¿Hay crisis de valores? Por supuesto que hay crisis de valores. Altos gastos militares, sobre todo de las potencias, no de los países desarrollados. Degradación del medio ambiente, todos estamos colaborando con la degradación del medio ambiente. Droga, SIDA, racismo, xenofobia, violencia, violaciones de derechos humanos, debilitamiento del Estado y entre otros, hoy tenemos virus, pandemias, enfermedades, todo esto que nos está azotando y que puede hacer cambiar todo ese mundo del siglo XXI y ya lo está haciendo cambiar. Por lo tanto, todo esto nos traza a nosotros a una dinámica acelerada de la producción del saber. Tendencia a la síntesis y a la y la multidisciplinaridad. Nuevos campos en la ciencia y en la tecnología. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estamos dando clases hoy en línea, hace ya 3 meses. Desmaterialización de la producción y los servicios. O sea, no solamente la producción con valor del producto terminado, objeto de uso, es materia. También esto que estamos haciendo es parte de una producción. Sin embargo, cuando hablamos de tendencia al desarrollo contemporáneo, nos habla de la democratización. Hay que ver qué se entiende por democracia, ¿no? Porque no hay democracia hubo con los griegos ni con los romanos. Hay que estudiar bien que los senadores romanos no eran elegidos por el pueblo. Globalización, ¿pero de qué? De solidaridad, de colaboración, de cuidado, de preservación o de egoísmo, de explotación, de guerra. Regionalización, elementos que están regionalizados y que verdaderamente no sale de ahí. Polarización, cómo se polarizan las ideas, la política, la economía. Marginalización, estamos hablando de un mundo cada vez más pobre, porque se está eliminando la pobreza, pero no era para que todavía existiera pobreza, existiera analfabetismo. Y fragmentación, se está desfragmentando la familia, se está desfragmentando, y esto no es un caos, es la realidad. Producción científica.
Cuando hablamos de producir científicamente, hablamos de leyes principales de ese proceso nociológico. Métodos y formas efectivas. Abordar el estudio de diferentes problemas que la teoría y la práctica del desarrollo como método científico e investigativo y problemas abordados. Aquí hablo de la conceptualización de la investigación educativa. Hay un enfoque, hay varios enfoques, pero vamos a hablar de este enfoque. Marco de referencia teórico metodológico intencionalmente elegido por el investigador que integra determinados supuestos ontológicos, nociológicos, lógicos, axiológicos, con la finalidad de enfrentar la comprensión y transformación del objeto del conocimiento. Y tiene un enfoque dialéctico y otros enfoques actuales. Aquí vamos a ver dentro de ciertos elementos, objetos, características, principios, positivistas, interpretativos, sociocríticos y hay más. Las dimensiones del análisis del enfoque de la investigación educativa. Primero hay que ver qué se investiga. Conocimiento en el campo de la educación. ¿Qué voy a investigar dentro del campo de la educación? ¿Quién construye el conocimiento? Relación entre el sujeto conocente y el objeto del conocimiento. Vamos a ver cómo se produce, cómo se construye en realidad ese conocimiento. ¿Para qué se investiga? La finalidad de la investigación educativa, ¿para qué es? ¿Para encontrar o para solucionar? ¿Y cómo se construye el conocimiento en el campo de la educación? Estos son los métodos de investigación, la metodología de la investigación educativa. Aquí vamos a ver el enfoque positivista. Vamos a ver los diferentes enfoques. Nos habla entonces que estudia fenómenos objetivos. Hablando del conocimiento, tenemos el investigador experto, que es ese que va, ¿para qué? Para leyes, tendencias generales. ¿Cómo se construye el conocimiento? Aproximación al objeto, método, técnica y criterios de cientificidad. En la aproximación del objeto tenemos estaticismo, atomismo, causalidad lineal, las causas lineales, descontextualización y neutralidad. No hay, en este caso, no tomo partido de nada y soy neutral. Métodos y técnicas, la deducción, deductismo, el experimento, técnicas cuantitativas y análisis nomotético. Ese es el enfoque positivista. Los criterios de cientificidad, objetividad, confiabilidad, validez, tipificación, o sea, tipificación y normalización. Quiere decir que todo tiene normas también. Este es el enfoque positivista, posiblemente que más se conozca y el que más ustedes conocen. Ahora vamos a ver diferentes enfoques. El enfoque interpretativo de la investigación. ¿Qué estudia? El objeto, fenómeno subjetivo. Para interpretar. ¿Quién construye conocimiento? El participante participa en la investigación. Fenómeno de procesos singulares. ¿Cómo se construye conocimiento? Aproximación del objeto, dinámica, holismo, interacción, contextualización, no neutral. Aquí sí no es neutral, porque está participando y no compromiso. Aunque participo, no estoy comprometido. Las métodos técnicas, el inductivo, el intuitivo, recuerden que es interpretativo, técnica cualitativa, el análisis. Al final se hace el análisis de resultados. Criterio de cientificidad, subjetividad, crítica, comparabilidad, traducibilidad, triangulación y convergencia. Importante, ¿para qué entonces el enfoque interpretativo? Para fenómenos y procesos singulares de profunda interpretación o significación y explicación teleológica. Quiere decir que es interpretativo, es muy subjetivo, que es un subjetivo crítico muchas veces. Son unos criterios de cientificidad. Aquí tenemos el enfoque sociocrítico participativo. Sociocrítico participativo. Aquí nos habla de que estudia qué, objetos, problemas de la práctica educativa. Y esto, todas estas cosas las estoy compartiendo también de mi colega Beatriz Castellano, una excelente pedagoga, que ha investigado mucho esta parte, ¿no?, de la investigación. Y nos habla de, entonces, Beatriz nos habla de la participación como sujeto conocente. ¿Quién construye el conocimiento?
¿Para qué? Para transformar la realidad educativa. Entonces, hay que transformar la realidad, más cuando es negativa, más cuando es mala, más cuando hay malos desempeños y más cuando tenemos problemas en la sociedad. ¿Cómo se construye el conocimiento? Aproximación al objeto. Quiere decir holismo, interacción, factores objetivos y subjetivos, la interacción de los objetivos y los subjetivos, la contextualización científica comprometida. ¿Ok? Y la contextualización y la ciencia comprometida, disculpe. Ahora, los métodos y técnicas. Flexibilidad metodológica, tiene que haber flexibilidad metodológica, transparencia, que se pueda vivenciar, que se pueda comprobar, vía inductiva, técnica cuantitativa, andamos en la cuantitativa y la cualitativa, y análisis ideográfico. Ahora, cuando hablamos de los criterios de cientificidad, estamos hablando de subjetividad crítica, triangulación y convergencia. Tanto esa triangulación tiene que tener convergencia para que sea crítica a subjetividad. Ahora, aquí tenemos el método histórico dialéctico materialista como fundamento de la investigación educativa. Esto es un problema, porque muchos países eliminan y por eso la investigación se queda de una manera idealista en una propuesta. Y cuando hablamos de una manera idealista es que no se lleva a cabo y se mete en cajones, en gavetas y nunca más aparece la investigación. O sea, no se lleva a la práctica y mucho menos se generaliza. Entonces, la dialéctica materialista nos habla de leyes más generales del desarrollo, la unidad y lucha de contrario, los cambios cuantitativos y cualitativos, la negación de la negación. Fíjense qué leyes más interesantes y categoría filosófica. Causa y efecto, necesidad y realidad, esencia y fenómeno, contenido y forma, verdad absoluta, verdad relativa. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, decía Carlos Marx, pero lo que se trata es de transformarlo. Entonces, no hago nada con observar, no hago nada con interpretar, no hago nada con descubrir si yo no transformo lo que veo. Para eso es entonces la investigación tiene una base, la investigación educativa tiene que tener una base idealista o una base materialista. Nosotros nos quedamos con la materialista. ¿Por qué? Porque observo, descubro, veo, es por esto y hay que arreglarlo. Hay que resolverlo. La investigación científica en la pedagogía, objetivo más inmediato, lograr un pensamiento que es nuevo no solo para la propia investigación, sino para la ciencia en su totalidad, porque hay que aprender y la pedagogía se trata de eso, de aprender. Y hay que aprender muchas cosas dentro de la ciencia, la tecnología. Significado: la introducción intelectual del hombre dentro de la realidad, con el objeto de descubrir nuevos conocimientos que permitan dar explicaciones de los hechos, los fenómenos, y que transcurre en la naturaleza, en la sociedad y ese pensamiento humano. Fíjense cuál es el significado entonces de la investigación científica pedagógica. Hay lógica dialéctica, hay tres tipos: reglas, leyes y principios que tienen que tenerse en cuenta, deben tenerse en cuenta. Primero, determinación del carácter metodológico, que son reflejos determinados de cualidades generales, tendencias, relaciones de la realidad. Esa realidad se ve en ese reflejo de cualidades generales. En el proceso de conocimiento aplicado, tiene significación heurística, constituyendo fundamento de la predicción científica. Entonces estamos hablando de ese proceso de conocimiento aplicado con una significación heurística. Determinación metodológica general, que es en primera línea, están vinculadas con la generalización de la historia del conocimiento y con las experiencias de la actividad cognitiva. Tales tipos son, por ejemplo, la relación entre la verdad absoluta y la verdad relativa. En el proceso de desarrollo del conocimiento, la relación entre lo lógico y lo histórico. O sea, hay que tener en cuenta lo histórico lógico. Lo histórico lógico que nos dice a nosotros qué va a pasar y que nos va a anticipar a muchos elementos científicos. Reglas que sirven para relacionar los medios y resultados del reflejo del objeto.
mediante el sujeto, es decir, la abstracción, la modelación, el análisis, la síntesis y la generación. Y son métodos teóricos elementales de la investigación científica y la investigación educativa, claro. La lógica de la investigación científica de un fenómeno educativo dentro del campo de la pedagogía. Vamos a ver lo lógico, ¿no? La lógica. En el caso de la dialéctica materialista, determina el abordaje general en el estudio del fenómeno educativo sobre la base de sus particularidades específicas y propiciando las vías estratégicas de la investigación educativa. Fíjense que la dialéctica materialista, aparte de abordar todo el estudio de ese fenómeno educativo, también está buscando ciertas particularidades que son específicas del acto educativo y buscando cómo son las estrategias en la investigación. La estructura lógica, las particularidades que caracterizan la pedagogía como ciencia y su desarrollo histórico en la actualidad. Ya habíamos hablado por qué ciencia la pedagogía en la vez anterior, no quiero profundizar en esto. Y la estructura y las peculiaridades del problema, así como su objeto de investigación. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Qué peculiaridades tienen del problema? Y cómo son su objeto de investigación. Vías principales de conocimiento de los procesos, de los fenómenos y procesos pedagógicos. Primero, sobre la base del camino de lo concreto, como existe en la percepción y la representación hasta lo abstracto. Quiere decir que lo observo, lo vivo y entonces lo interiorizo, de lo extra a lo intra. Segundo, sobre la base del camino de lo abstracto a lo concreto. Bien, lo pienso y después lo construyo, lo valido. Conocimiento científico de la realidad. Primero, la base del camino concreto, que es el punto de partida de la observación y la representación, que ya la observación le envié, en este caso, ya la conferencia. Y las determinaciones abstractas, que nos llevan hacia la reproducción de lo concreto en el pensamiento. Quiere decir que lo que yo observo mediante mis órganos sensoriales, audición, visión, olfato, tacto, lo llevo al pensamiento y lo hago de nuevo abstracto. Y eso es un elemento de los conocimientos y los fenómenos también con un basamento filosófico, en este caso materialista. La unidad de lo concreto y lo abstracto. Ley del proceso de conocimiento. Conocimiento desde el fenómeno hasta el problema, hasta la esencia y hasta el objeto de investigación. Hay una ley, esta ley rectora refleja los fundamentos de la lógica del conocimiento científico, permitiendo interpretar relaciones entre la teoría y la práctica, así como el curso del proceso científico investigativo. De lo concreto, que es empírico, sensible, lo que se ve, lo que se contacta, lo que se toca, lo que se observa, lo que se escucha, lo que se huele, lo que se vive, que es la práctica, de concreto, a la práctica. De la práctica al abstracto, os paso de nuevo a el sistema nervioso, aquí adentro. Ahí hago mi teoría y de nuevo lo expongo, lo llevo a la práctica, que es al concreto, ¿no? Y esto es una base filosófica, lo concreto, la práctica. Fíjense que lo concreto es empírico sensible. La práctica es la actividad que te da entonces un pensamiento teórico abstracto y que se vuelve teoría y se vuelve a validar en lo concreto, en lo práctico. El conocimiento empírico espontáneo, empírico intencional y el conocimiento científico. La forma de dar conocimiento puede ser varias. Hay un espontáneo denominado conocimiento empírico espontáneo. Espontáneamente pues aparece, descubre algo. La empírica denominado conocimiento empírico intencional. Quiere decir que lo busco la manera de buscar ese conocimiento intencionalmente. Y científico denominado conocimiento científico, pero ya esto es por vía, por métodos para apropiarse de ese conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento? Es el acúmulo de una experiencia socio-histórica acumulado por la humanidad. Es el reflejo activo, orientado de la realidad objetiva, ya expliqué antes qué es, y sus leyes en el cerebro humano. Es el proceso de asimilación de la realidad
indispensable para el desarrollo intelectual y práctico, como producto de la interacción del individuo, nosotros como sujetos, con el medio, con el objeto, con la materia, dentro de un contexto social, histórico determinado. Lo que me toca vivir a mí en la sociedad, en este país, en esta ciudad, en esta comunidad, en este barrio, en esta colonia y en este lugar, en este centro de trabajo social. Histórico porque es hoy, en el 2020, que me toca vivir esta parte. Ahora, el conocimiento científico, ¿cómo se puede desprender de todo lo anterior? Es aquel que presenta las siguientes características. Vamos a ver entonces cuáles son las características del conocimiento científico para que se pueda desprender de todo lo anterior. Que se desprende de todo lo anterior, mejor dicho. Objetivo se corresponde a la realidad del objeto. O sea, ver el objeto es objetivo porque usted constató el objeto. Fáctico, hecho de realidad externa al sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, yo puedo tener muchos pensamientos, muchas ideas. Ahora, la realidad es la que está afuera, la que contacto, la que veo, la que escucho, la que valido. Racional, conjunto sistemático y racional de ideas sobre la realidad. Quiere decir que haya ideas sistemáticas de manera racional sobre lo que estoy viendo, observando en realidad. Contrastable, comprobable por mí y lo puede comprobar otra persona que existe, que es verdad, que es real. Sistemático, ordenado, consciente y coherente. Estamos hablando en un tiempo determinado como proceso, es sistemático, hay que ordenar ciertos elementos y es consistente porque hay que hacerlo obligatoriamente y coherente una con otra con todas las influencias que le puede rodear. Metódico, fiabilidad de los procedimientos. La metodología me da confiabilidad de que esos procedimientos son científicos reales. Comunicable, lenguaje apropiado y preciso, se puede irradiar, se puede comunicar, se puede transferir. Analítico, desentrañando la unidad fenomenológica, quiere decir que tengo que analizarlo, que a partir de ahí hay que desentrañar toda esta unidad de fenómeno. Generalizable, quiere decir que se puede constituir en leyes y en teoría y en todos estos elementos que para poder generalizar. El conocimiento científico requiere de teoría científica como fundamento. Científicos preparados para producirlo, no cualquiera puede investigar. Los métodos, técnicas, procedimientos científicamente validados. Quiere decir que lo que voy a explicar, lo que voy a hacer, que un método empírico, estamos hablando de una guía de observación, de una entrevista, de una encuesta, tiene que estar científicamente validado. El experimento en seres humanos hay que tener cuidado. Antes de hacerlo tengo que haberlo validado en animales, en otras cosas. Recursos materiales y humanos intencionados para ese conocimiento científico, para esa investigación. Yo necesito recursos materiales. Inclusive para la educación necesito recursos humanos, recursos materiales y recursos de todo tipo para que el alumno se pueda poner conocimiento, tener una escuela, un aula y los materiales didácticos y todo lo que tengamos que tener. Y recursos informáticos. Hoy en día, si no tenemos una computadora, si no tenemos un celular, si no tenemos un equipo que nos podamos grabar, que podamos trabajar en él, que podamos guardar información, que buscamos información y la encontramos en él o mediante él, es sumamente necesario. De hecho, hoy estamos dando clases en línea, precisamente por un problema de salud mundial y estamos hablando de trabajar con recursos informáticos. Aquí tenemos el problema de los objetivos y los subjetivos en las investigaciones educativas. Y aquí viene la situación más complicada. El problema de la construcción del conocimiento científico. Problemática de la interacción entre factores objetivos y subjetivos que intervienen en este proceso. Que me da el equilibrio entre factores objetivos y subjetivos que intervienen en el proceso de acentuación del sujeto como investigador y el objeto que está investigado. ¿Cómo y por qué es posible en un proceso de observación controlada hallar respuestas verdaderas sobre la realidad objetiva? Bien, para eso estamos en la guía de observación. Los objetivos pertenecen al objeto que se determina por el mismo.
Ese es lo objetivo. Lo relativo a los objetos reales significa que los objetos, sus propiedades, sus relaciones, existen fuera independientemente del sujeto. Quiere decir que aparte de este objeto, pues ahí interfiere mucho el medio ambiente, el clima, esto, y hace que cambie. Igual puede ver la influencia dentro del proceso docente educativo como la familia, las amistades, la sociedad, el país, la economía, todo. Distinguirse realidad objetiva, es decir, el objeto del objeto del conocimiento del objeto. Esto no es un trabalengua, distinguirse de la realidad objetiva, es decir, el objeto del objeto del conocimiento. Este es mi objeto del conocimiento de ese objeto. Lo subjetivo en la observación. Observación controlada es realizada por un sujeto. El individuo o grupo social actuante y cognoscente, poseedor de una conciencia y voluntad, por lo que tiene un carácter subjetivo. Es decir, la interpretación que le da el sujeto al objeto, a la realidad objetiva. Esa interpretación puede ser diferente en los diferentes sujetos. Aunque seamos iguales, inclusive aunque tengamos la misma guía de observación, vamos a ver elementos diferentes, porque es muy subjetiva, porque somos sujetos los que estamos observando. Pasa lo mismo en la evaluación, nunca se puede calificar, y si la calificamos es un engaño. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo lo que uno puede ver y lo que otro ve. Esa interpretación dialéctica entre sujeto y objeto tiene como base la práctica socio-histórica en la que el sujeto, nosotros, y el objeto están inmersos. El objeto de investigación, que puede ser sujetos, que pueden ser hechos, que pueden ser situaciones, y el sujeto que soy yo. Y bueno, hasta aquí yo quería trabajar esto para pasar más adelante al problema de investigación. Entonces, bueno, creo que con esto queda bastante claro esta primera parte, que dan las bases fundamentales de lo que es la metodología de la investigación en esta segunda parte. Lo de sujeto, lo de objeto, los de elementos de investigación, los de las formas de investigar, los tipos de investigación en la educación, la diferencia entre la investigación activa y la investigación general y los elementos más importantes a tener en cuenta en la investigación. Muchas gracias.